lo que el libro de Hebreos nos está diciendo. El libro de Hebreos nos está diciendo que este pacto ya no sirva. Muy buenas tardes, shalom a todos, ¿cómo les va? Bueno, llegamos al día esperado donde vamos a estar hablando acerca de qué es el nuevo pacto. Vamos a darle una verdadera interpretación a lo que refiere de lo que es el nuevo pacto. ¿Qué tiene que ver el nuevo pacto en nuestra vida? ¿A qué hace alusión la Escritura acerca de lo que es el nuevo pacto? Hay algo bien interesante con esta cuestión, dado que muchos interpretan que el nuevo pacto es que queda anulado el antiguo, porque hay una mala interpretación justamente de uno de los libros que hace alusión a esto, que es el libro de Hebreos. Pero no se entiende puntualmente lo que el libro de Hebreos nos está diciendo. El libro de Hebreos nos está diciendo que este pacto ya no sirva. El libro de Hebreos no está diciendo que la Torá esté anulada. El libro de Hebreos bajo ningún punto de vista dice que nosotros no tenemos que guardar Torá. El libro de Hebreos jamás menciona que la ley está abolida. Ninguna de las cartas de los apóstoles hacen alusión a este tipo de mensajes que hoy comúnmente se hacen de una manera muy aplicada, muy constante, de decir que todo esto ya pasó, que todo esto ya no va más. Bien, vamos a explicar hoy el entendimiento de lo que es el nuevo pacto. El nuevo pacto lo vamos a ver reflejado aún en el Tanaj, lo que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento. Ahí queda reflejado bien clarito qué es realmente el nuevo pacto, a qué refiere la Escritura cuando habla de nuevo pacto. Voy a tratar de ser lo más poco pasional posible, ¿sí? Voy a tratar de ser suave al explicarlo para que se entienda a qué refiere el nuevo pacto, para que todos tengan más amplitud a la hora de poder comprenderlo, y que sea de bendición para sus vidas y que sea edificante, que cada uno de ustedes pueda encontrar en esta enseñanza del día de hoy el significado real de lo que representa el nuevo pacto. Vamos a recorrer varios textos, como cada domingo les pedimos que ustedes tengan en lo posible una lapicera, tengan en lo posible un cuaderno, puedan anotar, puedan tener su Biblia a mano, para que lo podamos leer juntos, para que lo podamos entender juntos, para que juntos podamos estudiarlo y darnos cuenta que nosotros no hablamos por nuestra propia cuenta o no hablamos lo que a nosotros nos conviene, sino que hablamos conforme a la Escritura, de acuerdo a las Escrituras. Las Escrituras son claras, las Escrituras para nada se contradicen, las Escrituras para nada dicen una cosa para que interpretemos otra. Tenemos que aprender a aplicar lo que tiene que ver con la comprensión de las Escrituras, hacer el análisis contextual correspondiente y así poder llevarnos mejor con el entendimiento que tiene que ver con la palabra del Eterno. Así que antes de empezar, voy a arrancar por el texto que más nos hablan y que más nos dicen, ¿no? Cuando nosotros hablamos de guardar Torá, cuando nosotros hablamos de que los mandamientos están vigentes, enseguida nos sacan un texto que está en el libro de Hebreos, capítulo 8. Yo te lo voy a leer porque entiendo que sos una persona entendida y que vas a saber interpretar, ahora que yo te lo leo despacio, a qué se refiere puntualmente el texto de Hebreos. Vamos a Hebreos 8. Cuando nosotros decimos que la Torá está vigente y que los mandamientos están vigentes y que el nuevo pacto no refiere a que murió la aplicación de la Torá, muchos dicen que no es así, que este texto dice lo contrario. Bueno, te lo voy a mostrar rápido, sencillo y entendible y te lo voy a explicar para que después vayamos desarrollando a través de aún de lo que llaman el Nuevo Testamento, cómo aplica este concepto de lo que es nuevo pacto. Vamos a verlo tranquilitos. Les mando un saludo a todos los que se van conectando. Shalom, bienvenidos a esta transmisión. Dice Hebreos capítulo 8. Presta atención a cada palabra. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo. Bien, voy a hacer un paréntesis acá.
Pablo dice, el punto principal de lo que yo vengo hablando tiene que ver con lo que vos estás leyendo en el capítulo 7 de Hebreos. Y Pablo en el capítulo 7 de Hebreos empieza a hacer mención acerca de todo lo que tiene que ver con el sacerdocio. Anotate ahí, sacerdocio. ¿Por qué anotate sacerdocio? Para que entiendas a lo que refiere Pablo cuando habla mediador de un nuevo y mejor pacto. Presta atención. Dice Hebreos 8, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, anotate la palabrita Cohen Agadol o sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, o sea, al cual se le delegó todo el poder, eso es lo que quiere decir, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Está hablando de la resurrección del Mesías. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Está hablando de lo que dice el libro de Levítico, de cómo era el orden sacerdotal y de qué aplicaba a cada uno de los sacerdotes en su función. Y decía que el sumo sacerdote no solo presentaba ofrendas por el pueblo, sino que también tenía que presentar ofrendas por él mismo. Miren qué interesante. Así que, verso 4, si estuvieses sobre la tierra, ni siquiera serías sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. ¿Qué está diciendo acá? Está diciendo que Yeshua era de la tribu de Judá. Por ser de la tribu de Judá, no le correspondía el sacerdocio, porque según el libro de Levítico y según la Torá, el sacerdocio le correspondía ¿a quién? A la tribu de Leví, a los hijos de Aarón, a los descendientes de Aarón. ¿Ven hasta ahí? Los cuales, verso 5, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El diseño del Mishkan, de lo que nosotros conocemos como Mishkan o como tabernáculo, tiene un significado y ese modelo fue dado en el cielo, ese modelo vino de arriba, ese modelo vino del Eterno, y fue presentado ante Moshe y Moshe lo copió tal cual para que el pueblo lo aplicara. Verso 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, o sea, tanto mejor oficio es el del Mesías, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y acá voy a hacer un paréntesis. Lo que está diciendo no es que la Torá sea un pacto que nos sirva. Está hablando acerca del pacto sacerdotal. Está hablando acerca de la función del sacerdote. No está hablando de la ley del Eterno, porque de la ley del Eterno habla más arriba cuando dice cuál es la ley que tenían los sacerdotes. Entonces está diciendo que tiene un mejor pacto, una mejor promesa. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Esto, repito, no quiere decir que el pacto de la Torá no sea perfecto, sino que está hablando del pacto y de la relación y del trabajo y del oficio que tenían los sumos sacerdotes. Recordemos lo que dije al principio, el sumo sacerdocio era de Leví, le correspondía solo a la tribu de Leví. Pero cuando el Mesías vino, si yo sigo leyendo el capítulo 8, me voy a encontrar con que dice que fue puesto sobre Judá. O sea, los que no podían oficiar de sacerdotes, la tribu que no tenía oficio de sacerdote, hoy ese sacerdocio fue puesto, según el orden de Melquisedec, sobre Yeshua, sobre el Mesías. Lo que está diciendo el verso 7 es que ¿por qué tenía defecto la primera forma de ejecutar los sacrificios? Era imperfecto, no porque los sacrificios fueran imperfectos, sino porque era hecho por hombres naturales, era hecho por personas que tenían cierto tiempo de vida y que luego morían como cualquier ser humano y como cualquier mortal.
Por lo tanto, todo el tiempo había que tener una renovación del sacerdocio, y esa renovación del sacerdocio implicaba todo un movimiento para volver a establecer otra vez las cosas tal cual estaban ejecutadas en la Torá. Por eso era imperfecto, porque los hombres somos imperfectos, y porque además de eso era imperfecto, porque los hombres que presentaban el sacrificio, la ofrenda de paz o la ofrenda para perdón de los pecados en Yom Kippur, también tenían que presentar sacrificio por ellos mismos. Pero en el caso del Mesías Yeshua, él no fue sacrificio para sí mismo, sino que fue un sacrificio perfecto. Fue un sacrificio que nos vino a meter a nosotros bajo la voluntad del Eterno, que nos da la oportunidad por su perfección, por no tener pecado, de que no necesitaríamos más un sacrificio constante todos los días o cada vez que nos equivocábamos, presentándolos ante un sumo sacerdote terrenal, que cuando presentaba el sacrificio por mi pecado, también tenía que presentar el sacrificio por los pecados de él, porque si no, no podía oficiar como sumo sacerdote. Entonces, usar este texto para declarar o refutar o determinar o aplicar o hacer creer que está hablando de la Torá es un gravísimo error. Por eso mi consejo es que antes de plantear una postura, antes de determinar que este texto dice algo que el texto no dice, les recomiendo que lean el capítulo anterior y el capítulo posterior, para que entiendan que está hablando del sumo sacerdocio, está hablando de los sacrificios del templo, que eran imperfectos, porque, repito, el sacerdote tenía que presentar sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo y también para los de él. Pero el Mesías es un mejor sumo sacerdote porque no tiene pecado y además es perfecto. ¿Saben por qué? Es perfecto porque resucitó, porque está vivo, porque es eterno. Es eterno, como es eterno el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, entendiendo esta primer parte, vamos a entender lo que es el nuevo pacto. Este nuevo pacto incluía un sacerdocio mucho mejor. ¿Por medio de quién? Por medio de Mashiach. Pero para entender claramente qué es el llamado nuevo pacto, vamos a entender qué sucede. ¿Y dónde vamos a entender qué sucede? Vamos a entender qué sucede en el libro del profeta Jeremías. También está en el libro del profeta Habacuc, está en el libro del profeta Oseas y está en el libro del profeta Malaquías. Escuchen esto. Jeremías capítulo 3, verso 8 en adelante dice lo siguiente. Presten atención, anoten Jeremías 3 del 8 al 14, pero vamos a leer solo unos versículos para que entiendan. Y vio también que yo despedí al apóstata Israel y que le había dado carta de divorcio. Anotate ahí en un costadito, carta de divorcio. Lo que nosotros conocemos como Torá y como promesas son un acta de matrimonio entre Dios y su pueblo. Esto es cuando vos te casás. Cuando vos te casás, vos haces un acta de matrimonio con tu esposa. Esa acta de matrimonio tiene, según lo pactado entre las dos personas, un convenio. ¿Qué es ese convenio? Amarse hasta el final, cuidarse en la enfermedad, cuidarse en la pobreza, tratar de apoyarse, tratar de fortalecerse todos los días, tratar de ser los educadores de sus hijos. Bueno, eso es un pacto en común. La Torá era un pacto en común para todos, tanto para la tribu de Judá como para las otras tribus, que luego en la división del reino, como ya lo explicamos, después del reinado de Salomón, cuando se divide el reino, ahí se produce toda esta división y ahí es donde empiezan todas estas cuestiones, donde Dios, el Eterno, Hashem, el Todopoderoso, se divorcia de lo que es la casa de Israel. Y dice, ¿por qué se divorcia de la casa de Israel? Leo de vuelta Jeremías 3:8. Y vio también que yo despedí, está hablando a Judá, que yo despedí al apóstata Israel y que le había dado carta de divorcio por todos los adulterios que había cometido.
¿Qué cosas había cometido la casa de Israel contra el Eterno? Esto es simple. El rey que gobernaba sobre la casa de Efraín, o se lo llamada casa de Israel, que son las tribus que estaban en el otro reino, cuando se divide, este rey había establecido sumos sacerdotes y levitas y había puesto altares en los lugares altos, lugares que estaban prohibidos por el Eterno y que nadie podía hacer sacrificio en los lugares altos, porque en los lugares altos y en los montes sacrificaban los pueblos paganos. Por lo tanto, el Eterno esto lo había prohibido. Y los únicos que tenían el derecho a oficiar sacrificios en la casa, en el tabernáculo, en el Beit Hamikdash o en el templo que estableció Salomón, era el templo que estaba en Judá. Era el templo que estaba en Jerusalén, donde la tribu de Judá permanecía. ¿Qué hace este rey de la casa de Efraín o la casa de Israel? Comienza a levantar sacerdotes y comienza a cometer inmoralidades. ¿Por qué? Porque levanta sacerdotes que no eran del linaje arónico, porque establece sacrificios en los lugares altos. Entonces Dios comienza a proferirle una cantidad de llamadas de atención para que se vuelvan de ese error. Ellos no se vuelven de ese error. Entonces, ¿qué proclama Dios por medio de los profetas? Lo que proclama Adonai por medio de los profetas es que les va a dar carta de divorcio, o sea, la va a repudiar por adúltera. ¿A quién? A la casa de Israel. Dentro de la casa de Israel, nosotros tenemos una de las principales tribus, que es la tribu de Efraín, que me voy a guardar el texto para el final de la enseñanza para que entiendas a qué refiere y por qué te digo que nosotros somos la casa de Israel. Una vez que entendemos esto, entendemos que acá se rompe el pacto. Anótate, se rompe el pacto. ¿Qué pacto? El pacto de matrimonio, ese acta de matrimonio que tendría Dios con su pueblo. Cuando su pueblo se divide, una de las partes, la casa de Israel, junto con Efraín, Manasés, Zabulón, Neftalí, se adulteran contra el Eterno, sacrificando en lugares altos, poniendo sacerdotes que no eran de la tribu de Leví y estableciendo un sumo sacerdocio totalmente fuera de lo que dice la Escritura, el Eterno decide divorciarse de ellos. Cuando el Eterno rompe el pacto con la casa de Israel, es ahí donde nosotros vamos a entender por qué se le llama nuevo pacto. ¿Hasta acá vamos entendiendo? ¿Por qué se le llama nuevo pacto entonces? Vamos a leer lo que dice el profeta Jeremías. Jeremías, a quien le tocó la tarea titánica de darles todos los mensajes a la casa de Israel, fíjense lo que sucede. Jeremías 31, 31. Anotá, Jeremías 31, 31. Para que entiendas qué es el nuevo pacto. He aquí vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No era para uno solo el nuevo pacto, porque si nosotros leemos Jeremías capítulo 3, nos vamos a encontrar con que en Jeremías capítulo 3, donde leímos que Dios se divorcia de Israel, Dios también le da un reclamo a la casa de Judá. Y le da un reclamo mucho más duro todavía que lo que le dio a la casa de Israel. Por lo tanto, Dios termina divorciándose de las dos casas. Dios termina rompiendo el pacto con las dos casas. ¿Por qué? Por adúlteros, por paganos, por paganizar las cosas que no tenían que paganizar, por alejarse de la Torá, por alejarse de los principios, por empezar a poner como mayor los principios de hombres. Takanot y un montón de figuras humanas o de interpretaciones humanas para aplicar por encima de la Torá. Entonces, cuando Judá hace esto, el Eterno se separa, determina una separación y determina luego en el libro de Jeremías, capítulo 31, ¿sí? Recordá que en el 3 se divorcia de Israel, de la casa de Efraín, y en el mismo capítulo 3 también rompe pacto con la casa de Judá. Por lo tanto, esa acta de matrimonio
que era lo que le daba la bendición y lo que ponía al pueblo bajo promesa, se rompe. Es Dios el que lo rompe, porque el adulterio es causal de divorcio. El adulterio es causal de divorcio. Y Dios aplica en sí mismo la propia ley que Él mismo dio, porque Él es justo, porque Él no va a dejar ir en contra. ¿Cómo Dios va a cambiar sus propios mandamientos? ¿Cómo Dios va a establecer normativas para el ejercicio del pueblo del Eterno totalmente diferentes? Él no cambia. Por lo tanto, como Él no cambia, Él tiene que aplicar su Torah, Él tiene que aplicar su ley aún sobre su pueblo. Y eso es lo que se refiere cuando dice nuevo pacto. Y este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero este pacto no tiene que ver con la Torá. Este pacto tiene que ver con meterlos de nuevo en la promesa. Este pacto tiene que ver con que de nuevo Adonai sea el esposo de la casa de Israel y el esposo de la casa de Judá. Si nosotros analizamos, el Mesías Yeshua nace en el territorio de Judea. Nace en la casa de Judá. De hecho, Él es de la casa de Judá. Él es judío, bien judío. Y por medio de un judío nos llegó a la salvación. Así que, como dice Pablo, no te jactes contra las ramas. Cuidado, no ataques las ramas porque provenimos de una salvación gracias a un judío que dio la vida. Ahora, bien, continuemos. Es por eso que el Mesías Yeshua, en una de sus primeras presentaciones a público, en los lugares públicos, dice: yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La pregunta es, ¿por qué dice he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel y no a las ovejas perdidas de la casa de Judá también? Porque justamente nació en Jerusalén, nació en el territorio de Judea, nació en el territorio de la tribu de Judá, y en la tribu de Judá Él se manifiesta a los de Judá para también abrir el camino a la casa de Israel. Pensemos un poquito en esto, que de esto se trataba el nuevo pacto, de que el Eterno ponía un sacrificio más perfecto todavía para que las dos casas puedan volver y retornen, se arrepientan. Quiero que prestes atención a algo muy sencillo. La palabra arrepentimiento viene de la palabra teshuvá. Teshuvá en hebreo quiere decir retorno. Anotate, teshuvá igual retorno. ¿Retornar a qué? Retornar, según el profeta Jeremías, a la senda antigua. ¿Qué es la senda antigua? La senda antigua no es lo que te enseñaron cuando te enseñaron que la senda antigua es volver a vestirte como se vestían los antiguos y hablar en lenguas o ser pentecostal como eran los primeros pentecostales. Eso no es volver a la senda antigua. Volver a la senda antigua es volver a la Torá, es volver al principio de vida, es volver al principio de evolución espiritual, es volver al principio de reconciliación con Dios. De eso se trata el nuevo pacto. Eso es el nuevo pacto. El nuevo pacto anula la carta de divorcio. El nuevo pacto establece una nueva acta de matrimonio entre Dios y su pueblo, pero con una connotación mayor. ¿Cuál es esa connotación mayor? Bueno, la vamos a ir viendo en esta tarde. Esa connotación mayor es tan importante que a veces nos descuidamos y no prestamos atención. Si nosotros analizamos, el Mesías Yeshua le concedió un milagro a un centurión gentil. Le concedió el milagro a una mujer sirofenicia, a la cual le dijo: los perros no comen de la mesa de los amos, haciendo alusión a que era gentil, a que era pagana. Y el concepto de paganismo se lo tomaba como perros. Utiliza el Mesías muchas parábolas haciendo mención a gente que era gentil, a gente que era pagana para el pueblo propio de Judá. Y esto lo vemos
con la parábola del buen samaritano. En la parábola del buen samaritano dice que pasa un sumo sacerdote, Judá. Dice que pasa un fariseo, Judá. Dice que pasa un escriba, Judá. Pero pasa un samaritano, un pagano para Judá, y hace una buena obra. Fíjense, todos los ejemplos son hacia los gentiles, hablándole al pueblo de Judá para que se cumpla la profecía de que va a haber un nuevo pacto también para Judá, pero si Judá lo entiende. Si Judá lo no entiende, bueno, tendrá que esperar. De hecho, Pablo, en una de sus cartas, dice que el Eterno tuvo que moverlos a celo y tuvo que ponernos a nosotros, a Israel, a las tribus perdidas, a Efraín, a los esparcidos, a los gentiles, como ejemplo para que Judá recapacite. Miren qué interesante. Bien. Y el Mesías pone el ejemplo del samaritano. Ahora, miren qué loco, porque Samaria era parte de Israel. Cuando todo el reino de Salomón estaba activo, cuando todo el reino de Salomón estaba completo, todavía no se había dividido, los samaritanos eran parte de Israel. Eran israelitas. Porque venían y descendían de una de las tribus más importantes, que pasa a ser ¿quién? Efraín. De Efraín nacen los samaritanos. Cuando el reino se divide, perdón, y Samaria no se corre de los límites donde estaba, más allá de la deportación, Samaria se queda en ese lugar, los samaritanos, los efraimitas, se quedan en ese lugar. Para Judá, ellos eran paganos, ellos eran gentiles, más allá de que eran Israel. Para Judá eran gentiles, ¿por qué? Porque adoraban en lugares altos, porque tenían otro tipo de costumbres diferentes a las que tenía Judá. Entonces Judá había hecho una división y había llamado gentil a los que eran parte en algún tiempo de la tribu de Israel. Por eso el Mesías usa el ejemplo de los gentiles todo el tiempo. Y donde también utiliza todo el ejemplo de gentiles, de paganos, cuando empieza a comer con recaudadores de impuestos, prostitutas y bebedores, cuando empieza a compartir con los que la casa de Judá llamaba los gentiles, los goyim, los paganos. Si vos eras una persona que eras prostituta, eras considerada una pagana, por más que seas judía o por más que tengas relación con las tribus de Israel, eras tratado como pagano. Y acá es donde se cumple la profecía de Jeremías 31:31. Por eso él dice, yo he venido también por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es por eso que Juan en el capítulo 1 dice, a los de su propio oficio vino y los de su propio oficio no le recibieron. No es que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Si usted va al griego dice, a los de su propio oficio. ¿Qué oficio tenía la casa de Judá? Los fariseos, los rabí, los maestros de la ley, los maestros de la Torá, que tenían un problema. Y el problema que tenían era que se seguían escribiendo interpretaciones de la Torá que eran netamente humanas y que se ponían por encima del mandamiento. Y es por eso que el Mesías en muchas ocasiones los confronta por estas acciones. Les dice, escuchen, paren, ustedes están agregando mandamientos y por vuestra tradición anulan el mandamiento. Ponen como mejor lo que ustedes interpretan que lo que la Torá realmente quiere decir. Por eso él dijo, yo no vine a abolir la Torá, yo vine a que la Torá se cumpla. O sea, les vine a dar los principios básicos, elementales, para que ustedes también puedan guardarla como se debe y que no les sea una carga. Por eso él dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Porque no pones una carga mayor sobre una tradición, sobre practicar una costumbre, sino que pone énfasis en guardar la Torá tal la cual la Torá es y que se nos sea fácil, se nos sea liviano. ¿Vamos entendiendo hasta acá? Excelente. Entonces, de eso se trata el nuevo pacto. ¿Y por qué es mucho mejor todavía, como dice Pablo en Hebreos capítulo 8?
¿Por qué es tan grande, tan importante este nuevo pacto? Porque no solo encierra, ¿sí?, a la casa de Israel y la casa de Judá, sino que se abre a los gentiles, se abre a las demás naciones, se abre a los de toda lengua, se habla a los esparcidos, se habla a los asimilados, se abre a los paganos, se abre a todos para que todos puedan acceder a ser el pueblo de Hashem, a ser el pueblo del Santo Bendito, a que todos podamos retornar. Por eso dice, este es el evangelio del arrepentimiento, o sea, esta es la buena nueva, esta es la buena noticia de la Teshuvá. La buena noticia de la Teshuvá, del retorno. Anotate, Teshuvá, retorno. El mensaje del evangelio es para retornar. ¿A dónde tengo que retornar? A la Torá. Al principio elemental de conceptos de legislación que el Todopoderoso me dio para que yo viva bajo su voluntad, para que yo viva conforme a su voluntad y para que yo reciba las bendiciones que me caen por hacer su voluntad. De eso se trata el nuevo pacto. El nuevo pacto no es la anulación de la Torá, sino que el nuevo pacto anula la carta de divorcio, o sea, el acta de matrimonio que Dios tenía con su pueblo por causa del adulterio que cometió. Porque acá te quiero traer algo mucho más importante. ¿Por qué te crees que se llama las bodas del Cordero? ¿Por qué considerás que se llama las bodas del Cordero? Porque dice que el Eterno se va a volver a casar con su pueblo. Y muchos dicen, pero ese pueblo es la iglesia. No, eso lo inventó John Nelson Darby allá por el 1900, donde estableció el dispensacionalismo y donde, agarrándose de las palabras de Marción del Ponto del siglo III y medio, IV, donde dijo que Dios reemplazó a su pueblo. Es que el apóstol Pablo mismo en Hebreos dice, y en el libro de Romanos, perdón, ¿acaso Dios ha desechado a su pueblo? En ninguna manera. En ninguna manera, lo dice Pablo. Por eso tienen que leer, no se guíen por lo que le dice alguien que se para al frente de un púlpito y que con su propia teología trata de torcer esta verdad. Porque cuando vos decís que vos crees en el evangelio del arrepentimiento, vos estás creyendo en el mensaje de la teshuvá, del retorno. Es literal, vos tenés que retornar y no te están dejando retornar. Te ponen una pared, te dicen que no tenés que guardar nada. Te separan del principio del Eterno. Ellos mismos te impiden que vos retornes. La ley del arrepentimiento es una ley de retorno. La palabra es teshuvá, 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 anótatela, retorno. Si tenés que retornar a algo, ¿a qué tenés que retornar? Tenés que retornar a la obediencia del Todopoderoso. Tenés que retornar a sus mandamientos. Y dice la propia Escritura y el propio apóstol Pablo, ¿acaso por la fe, o sea, por la creencia que tenemos hoy en Mashiach, anulamos la ley? No, dice Pablo, al contrario, confirmamos la ley. ¿Por qué? Porque cuando yo hago teshuvá, yo retorno, yo me meto en el nuevo pacto. Yo entro a ese pacto que es para todos, para que todos accedamos al conocimiento de la verdad. Y es por eso que el Mesías hace una mención tan poderosa sobre la Ruach HaKodesh, sobre el soplo de santidad, sobre el soplo del Eterno, sobre lo que ustedes conocen o se nos ha enseñado como el Espíritu Santo. Por eso envía al Espíritu Santo. No envía al Espíritu Santo para que la gente ande saltando, cayéndose, remolineando, tirándose en el piso, porque no hay ningún texto en la Escritura, que muestre que esto es así, que eso es tener al Espíritu Santo. Muy por el contrario. En Hechos capítulo 1 y 2, cuando Pedro se planta ante el concilio de fariseos y sacerdotes, que lo llaman
para cuestionarlo por lo que está pasando, Pedro le dice a la multitud y a los fariseos, esto que ustedes están viendo hoy acá, lean Hechos 1 y 2, esto que están viendo ustedes hoy acá es lo que se le prometió a nuestros padres. Escuchen con atención, porque esa promesa está en la Tanaj, está en lo que llaman Antiguo Testamento, en el libro de Joel. Pero también hace mención a algo muy interesante. Dice, y es la Besorá, la buena noticia, que le fue predicada a nuestros padres, a la congregación, a la Kejilá, a la Keilá, en el desierto. Hace memoria. Este es el evangelio, la Besorá, la buena noticia que le fue entregada a nuestros padres en el desierto. Pregunta, ¿vos qué pensás? ¿Vos qué analizás? ¿Vos que estás despertando y que no te dejás llevar por lo que te inventan detrás de una plataforma? ¿Qué es lo que se les dio a los padres en el desierto? ¿Qué fue lo que se les predicó a los padres en el desierto? ¿Qué fue lo que se les entregó a nuestros padres antiguos en el desierto? ¿Qué es sino la Torá? Entonces, cuando vos te arrepentís y retornás, ¿a qué retornás? ¿A qué tenés que volver? Si el evangelio es el mismo que se le predicó a nuestros padres en el desierto. Y para eso vino Ruach HaKodesh, para eso vino el Espíritu de Santidad. ¿Para qué? Dice la Escritura, para que nos conduzca a toda verdad. ¿Y cuál es la verdad? Según el salmista, tu palabra es verdad. El salmista dice, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué es la palabra del Eterno? Es lo que Él dijo, es lo que Él enseñó, es su instrucción, es su Torá. Yo retorno ¿a dónde? Al principio, a la obediencia. A la obediencia que llevó a Abraham a ser bendecido, a la obediencia, como dice el libro de Hebreos, que llevó a Abraham a ser bendecido, a Elías a ser bendecido y a todos a ser bendecidos porque obedecieron, porque tuvieron emuná, porque tuvieron fe. Porque fe no es creer, fe es obedecer, es ser leal, es ser fiel, es permanecer en la obediencia. Entonces el Espíritu Santo viene a nosotros para llevarnos a esa verdad, para que conozcamos esa verdad y esa verdad nos haga libres. Y que, repito, que dijo el salmista, la suma de tu palabra es verdad. ¿Y qué palabra había? La Tanaj, la que incluía la Torá. No había otra palabra. La Biblia como la conocemos hoy todavía no estaba. Habla de esa palabra. Confirma esa palabra. Pero no, el Espíritu Santo viene y cuando viene el Espíritu Santo nos hace saltar, bailar, gritar. No es lo que dice la Biblia. La Biblia dice otra cosa. No, ¿y qué dice la Biblia? Acompáñame para que veas que esto está profetizado en la Tanaj. Quiero que me acompañes a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, verso 27. Ezequiel 36, 27. Mira lo que dice Ezequiel 36, 27. Dice, y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Marcalo, remarcalo en tu Biblia, en el cuaderno. Dice, y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré, escuchen, y haré que caminen en mis estatutos, anotate estatutos, y que guarden mis preceptos
guardar los preceptos, y los pongan por obra. Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos, guarden mis preceptos y los pongas por obra. ¿Qué estatutos y qué preceptos está diciendo que nos guiará el Espíritu del Eterno a caminar? ¿En cuáles? En la Torah. Anótalo. En la Torah. Mirá, te voy a leer algo mejor todavía. Mirá, acompáñame, vamos a seguir leyendo. Mirá lo que dice Hebreos 10, Hebreos capítulo 10, verso 16. Mirá lo que dice. Recordá que hablamos de nuevo pacto. Mirá lo que dice. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Escuchen. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Repito, este es el nuevo pacto. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. ¿Cuál es el nuevo pacto? ¿Cuál es la nueva acta de matrimonio? Que la ley del Eterno estará en mi mente y en mi corazón. Que a partir de ahora, por medio del Ruach HaKodesh, aquel que, como dice Ezequiel, vendrá a nosotros para que caminemos en sus estatutos, guardemos sus preceptos y los pongamos por obra, esa ley se escribe en nuestra mente y en nuestro corazón. Por lo tanto, quien dice que le ama, dice Primera de Juan, guarda sus mandamientos. Porque si digo que lo amo, dice Primera de Juan, léelo, capítulo 3, porque si digo que lo amo, pero no guardo los mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Primera de Juan, capítulo 3 lo dice, léelo todo, dice que pecado es infracción a la ley. Pero si digo que lo amo, yo guardo sus mandamientos. Porque aquel que dice que le ama y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto es que vos ahora sos parte de un pueblo, como continúa Pablo diciendo en Hebreos. Más adelante, llegando a los capítulos 11, donde nos enseña y nos dice qué es lo que somos. Que ya no somos más gentiles, que ya no somos considerados paganos, idólatras, porque ahora tenemos un pacto que es el nuevo acta de matrimonio, donde Dios nos une a su pueblo. Por eso dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos una sola Tevilá, una sola fe, un solo Elohim y Padre de todos. ¿Por qué? Porque entramos en el nuevo pacto, entramos en esa nueva acta de matrimonio que nos permite ser pueblo. Por lo tanto, mi estimado hermano, tenés que despertarte, porque te enseñan que el nuevo pacto da por anulado el antiguo, y lo único que queda anulado con el nuevo pacto es la carta de divorcio. Lo único que queda anulado con el nuevo pacto es la carta de divorcio que separaba, que alejaba y que no le permitía retornar a hacer teshuvá a Israel y a Judá. Eso es lo único que queda anulado. Por eso dice, además, el apóstol Pablo, que él clavó en el madero el acta de los decretos que nos era contrario. ¿Cuál era el acta de los decretos que nos era contrario? No la ley, sino la condena que pesaba sobre nosotros, que por estar separados de Dios merecíamos la muerte,
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Adonai es vida eterna en el Mesías Yeshua. Ese es el nuevo pacto. El volver a ser pueblo, el volver a estar casados con Dios, el volver a que Dios sea nuestro esposo y que nosotros adoremos al único Elohim verdadero. Eso es nuevo pacto. Por eso te animo a que despiertes, por eso te animo a que abras los ojos, por eso te animo a que no te dejes llevar, que empieces a escudriñar, que busques aprender, que leas con atención la Escritura, que no te ates a la creencia de que lo único que vale es del Nuevo Testamento para acá, porque todo el Nuevo Testamento confirma lo que está escrito en la Torá. Todo lo que está escrito en este libro, en la Torá, está confirmado en el Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo mismo dice, recordá, por la fe, ¿invalidamos la ley? No, por la fe confirmamos, porque fe, recordá, significa obediencia. Y cuando yo hago teshuvá, yo retorno a la obediencia. Yo retorno a ser uno con Dios. Eso es lo que vos tenés que entender. Y eso es lo que tenés que enseñarle a otros. Y eso es lo que tenés que predicarle a otros. Para que comprendan qué es el nuevo pacto. El nuevo pacto no es que la ley está anulada. El nuevo pacto lo que está diciendo es que lo que está anulado es el acta de divorcio. Lo que se terminó es el acta de divorcio. Se empezó a escribir un acta de matrimonio nueva, donde cuando Mashiach venga, cuando Yeshua vuelva, nosotros vamos a entrar a las cenas de las bodas del Cordero, porque si no hubiera nuevo pacto, no habría nueva boda. Y te voy a decir más. Y acá pongo el broche de oro. Para que la esposa repudiada vuelva a casarse, escuchen, para que la esposa repudiada vuelva a casarse, el primer marido, según dice Pablo en el libro de Romanos, tenía que morir. No sé si estás entendiendo. Para que la esposa vuelva a casarse, el primer marido tenía que morir. ¿Hay algo más que necesitas que te explique? ¿Hay algo más? Creo que fuimos lo suficientemente claros. Porque acá no es nada contra nadie. Porque los hermanos cristianos para nosotros son importantes. Porque todos venimos de ahí. Pero nuestro deber, como aquellos que hicimos teshuvá y retornamos para enseñarte que esa es la senda antigua, porque retornamos a ese lugar, al lugar de esposa, al lugar de pacto, al lugar de promesa, al lugar donde el Espíritu del Eterno va a poner sobre nosotros su autoridad para que guardemos los mandamientos, caminemos en los estatutos y los pongamos por obra. Eso es lo que dice Ezequiel 36:27. Si te anotaste todos los textos, no te va a ser difícil estudiarlo. Y cuando te los pongas a estudiar, eso te va a llevar a otros textos. Y de esos textos vas a ir a otro texto, y otro texto, y otro texto. Y eso te va a servir para que vos cuando te hablen y te nieguen esta verdad, vos tengas que contestar. Y no te dejes arrastrar por las narices, por teologías baratas impuestas por los hombres, que te quieren quitar el derecho a retornar. Te quieren mantener esclavo en una doctrina, en un dogma o en un sistema de pensamiento religioso que lo único que hace es apartarte del Eterno. Y recordá que Él vino también por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y dentro de esas ovejas perdidas también estamos nosotros. Y para terminar, no quiero olvidarme de darte un texto bien interesante para que entiendas de qué estoy hablando. Dame tiempo, unos minutitos porque no lo tenía preparado.
Miren la promesa que le hace Israel, o sea, Jacob, a Efraín. Génesis capítulo 48. Génesis capítulo 48, verso 17 en adelante. Te lo voy a leer para que entiendas. No te vayas, aguantame un minuto. Génesis 48, 17 en adelante. Mirá lo que dice. Pero a José le pareció mal que su padre pusiera la mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Recordá que Efraín es Israel, o sea, es la tribu de Israel, es la cabeza, el liderazgo de la casa de Israel, la que se separa de Judá. Así que tomó la mano de su padre para quitarla de la cabeza de Efraín y ponerla en la cabeza de Manasés. Mientras le decía, no, padre, así no, este es el mayor, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre no quiso hacerlo y miren lo que le contesta Israel, Jacob. Ya lo sé, hijo, ya lo sé. Y miren lo que suelta sobre Efraín. Escuchen. También él llegará a ser una nación muy importante. Sin embargo, el hermano menor, Efraín, será el más importante que él. Escuchen esto. Escuchen. Efraín será más importante que Manasés. Oigan. Y sus descendientes, anotá, y sus descendientes llegarán a formar, abrí tus oídos, llegarán a formar muchas naciones. Sus descendientes llegarán a formar muchas naciones. Espera. La palabra naciones ahí es goyim, gentiles. En el hebreo, la palabra naciones es goyim, gentiles. Lo que le está diciendo Jacob sobre Efraín, sobre el líder de la casa de Israel, es que sus descendientes llegarán a formar todas las naciones de los gentiles. Vos, yo y todos los que creen en el Mesías Yeshua, que no eran pueblo, ahora van a ser pueblo, porque cuando Dios se vuelve a casar con la novia que es Israel completo, incluido Judá e incluido las tribus que estaban en el reino de Israel, pasamos a ser una sola nación, Israel, lo dice Pablo. Y gracias a Efraín, todas las naciones, cuando entramos al Mesías, entramos en el pacto y entramos en la promesa. Entramos en el nuevo pacto, ese nuevo pacto que anuló la carta de divorcio, no la Torá, y nos hace arrepentirnos, hacer teshuvá y volver, retornar a la senda de la Torá, la cual el Espíritu Santo todos los días dentro de nosotros nos recuerda y nos lleva para que nosotros cumplamos los mandamientos, los estatutos y los pongamos por obra. Si entendiste el mensaje en esta noche, yo quiero animarte por medio de el amor, que puedas compartirlo con muchos otros para que abran los ojos. No para que me crean a mí, sino para que le crean a la Escritura, la cual es veraz, la cual no cambia y la cual tiene una verdad absoluta, que es necesario que todos, absolutamente todos, la puedan conocer. Que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, que Adonai tenga de ti misericordia y te dé su shalom. Bendiciones a todos, nos vemos pronto.